16 hombres, una prisión y cero margen de error. Son jefes de cárteles, fundadores de pandillas y operadores de nivel de guerra, personas vinculadas en los registros judiciales con violencia masiva, rutas globales de drogas y planes de terror. Estados Unidos construyó el ADX Florence para reclusos que, según las autoridades, no pueden ser controlados en ningún otro lugar. 23 horas al día en aislamiento, sin poder real, sin redes. Esta noche desglosamos a 16 de los jefes criminales más peligrosos encerrados dentro del ADX. Antes de empezar, ¿desde dónde nos ves? Deja tu ciudad y país abajo. Muy bien, vamos. Número 16. Fotios Freddy Geas. En el crimen organizado, las personas más aterradoras no siempre son los jefes. A veces es el tipo que recibe la llamada cuando hay que resolver un problema. Fotios Freddy Geas, nacido en 1967, operaba alrededor de Springfield, Massachusetts, vinculado a una célula de la familia genovese. No era italiano, así que nunca pudo ser un miembro iniciado oficialmente, en inglés made member. Pero en la calle, los títulos importan menos que los resultados. Con su hermano Ty, Geas construyó una reputación como fuerza confiable. En 2003, 2 asesinatos sacudieron ese círculo: Gary Westerman y la figura de la mafia Adolfo Bruno. Años después, de acuerdo con la fiscalía, Geas fue acusado en ambos homicidios. En el tribunal, un ex asociado testificó en su contra. Geas no cooperó. Aceptó una cadena perpetua y mantuvo su código. Luego llegó 2018. El gángster de Boston, James Whitey Bulger, fue trasladado a una prisión federal en Virginia Occidental. A la mañana siguiente, Bulger estaba muerto. Los investigadores dijeron que el ataque fue organizado y ejecutado por múltiples internos. Más tarde, Geas fue acusado en relación con el asesinato. Tras años de retrasos, el caso terminó con un acuerdo de culpabilidad, en inglés plea deal, un arreglo para declararse culpable bajo ciertos términos. En 2024, Geas se declaró culpable de homicidio voluntario y agresión, y un juez lo sentenció a 25 años, además de la cadena perpetua que ya cumplía. Hoy está recluido en el ADX Florence, donde el sistema está diseñado para cortar la comunicación, aplastar la coordinación y mantener separados a hombres de alto riesgo. Sin equipo, sin palancas, solo tiempo. Número 15. Ronald Herron. Algunas personas persiguen la fama. Ronald Herron, más conocido como Rat Dix, persiguió el control. Y eso terminó en el ADX Florence. Creció en los Gowanus Houses de Brooklyn, criado por su madre. A los 12 años, presenció cómo un amigo de la infancia fue baleado y asesinado por un agente de la policía local. A los 14, Herron fue arrestado por robo a mano armada y pasó años en Rikers Island, una cárcel de la ciudad de Nueva York. Tras su liberación en 2007, intentó reinventarse a través de la música. Trabajó con otros raperos, armó un pequeño equipo y empezó a subir videos a YouTube. Un tema, Eulogy, superó después el 1.000.000 de vistas. Pero en la calle, según los investigadores, dirigía un grupo de los Bloods llamado Murderous Mad Dogs, controlando partes de Borum Hill y complejos habitacionales cercanos. El grupo fue acusado de tráfico de drogas, extorsión, robos y violencia por encargo. En octubre de 2010, Herron fue arrestado afuera de un club nocturno. Los agentes registraron su carro y encontraron un arma cargada y chaleco antibalas. Ese arresto condujo a un caso federal por crimen organizado, 21 cargos, incluidos 3 asesinatos. Un jurado lo declaró culpable en 2014. En abril de 2015 fue sentenciado a 12 cadenas perpetuas más 105 años. En el tribunal dijo: «Pueden darme 10 cadenas perpetuas, solo voy a morir una vez». Apeló, alegando que el gobierno castigó su expresión. La condena fue confirmada. Ahora está en el ADX Florence, donde los internos pueden pasar 23 horas al día solos, sin público, sin escenario y sin control que perseguir. Número 14. Caboni Savage. Filadelfia ha visto muchas organizaciones de drogas. Caboni Savage es uno de los pocos nombres que llegó al corredor de la muerte federal y luego fue retirado en el último momento. Nacido el 1 de enero de 1975, Savage creció en el norte de Filadelfia. Boxeó en un gimnasio del vecindario e incluso tuvo una pelea profesional, una victoria. Pero de acuerdo con la fiscalía, su verdadera carrera fue la cocaína.
Comenzando en Hunting Park, ascendió de vendedor callejero a organizador. De 1998 a alrededor de 2004, agentes federales dijeron que su red movió cientos de kilogramos a través de Filadelfia. Lo que convirtió su caso en un titular nacional no fueron solo las drogas. Fue el mensaje a los testigos. Los investigadores dijeron que, incluso estando encarcelado, Savage ordenó amenazas y violencia para proteger a su grupo. En 2004, un testigo cooperante estaba bajo custodia federal. La fiscalía dijo que Savage ordenó un ataque incendiario contra la casa adosada de la madre del testigo en el norte de Filadelfia. Murieron 6 personas, entre ellas menores de edad. Un jurado luego condenó a Savage por cargos mayores de crimen organizado, incluidos 12 asesinatos en apoyo del crimen organizado. En 2013, un juez federal lo sentenció a la pena capital. Se convirtió en el primer acusado moderno de Filadelfia en recibir una sentencia federal de muerte en ese tipo de caso. Savage fue enviado al ADX Florence. El 23 de diciembre de 2024, su sentencia de muerte fue conmutada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y la ciudad todavía lo recuerda. Sin fecha de salida, sin teléfono de la calle, solo ADX. Número 13. Peter Rollock. Peter Rollock no construyó un grupo en la calle para luego desaparecer. La fiscalía lo trató como a un hombre cuyas palabras aún podían mover a otros, años después de que le pusieran las esposas. En los Soundview Houses del Bronx se formó un grupo de los Bloods con un nombre directo: Sex Money Murder, SMM. Rollock, conocido como Pistol Pete, pasó tiempo en Rikers Island y se conectó con el liderazgo temprano de la United Blood Nation, una federación de grupos Bloods. Así fue como SMM se convirtió en uno de los grupos originales de la UBN dentro de la estructura de los Bloods en Nueva York. Pero SMM no permaneció bajo nadie para siempre. Tras una división violenta en la costa este que los conocedores llamaron la Wet T-Shirt War, el grupo se separó y operó de manera independiente, con sus propios rangos, reglas y juramentos. Rollock se convirtió en la cara de esa máquina. En noviembre de 2000 fue sentenciado a cadena perpetua por su papel en 7 asesinatos. Y aún tras las rejas, la fiscalía argumentó que su influencia era un riesgo. Los términos de su declaración permitieron a las autoridades mantenerlo en segregación a largo plazo, bajo límites estrictos de comunicación. Restricciones destinadas a cortar mensajes, no solo a castigar conductas. Para 2012, sus intentos de aflojar esos límites no llegaron a nada, por una razón. Las autoridades temían que incluso una insinuación suya pudiera ejecutarse en la calle. SMM se extendió del Bronx a partes de Brooklyn, Long Island y más allá. Por eso Rollock encaja en la historia del ADX Florence, no porque sea famoso, sino porque el sistema levantó muros alrededor de la posibilidad de su influencia. Número 12. Omar Porté. Omar Porté no se unió a un set, es decir, a un grupo local. Él construyó un sistema dentro de una cárcel. Conocido como OG Mac, Porté ya robaba a los 17 años. A finales de los años 80, cerró un acuerdo de cooperación en un caso de homicidio en el Bronx, y después se retractó. Pero el punto de inflexión llegó en 1993, en Rikers Island, una cárcel de la ciudad de Nueva York. Cumpliendo condena por un caso de armas, Porté y otro recluso, Leonard O.G. Dead Eye Mackenzie, crearon la United Blood Nation. Comenzó como una pandilla carcelaria. Luego se convirtió en la columna vertebral de los Bloods de la costa este, con reglas, rangos y una estructura capaz de expandirse rápido. Porté no era solo un planificador. En 1996, de acuerdo con la fiscalía, encabezó un ataque con arma punzocortante contra reclusos rivales usando un objeto improvisado. Cuando salió en 1999, regresó directo al Bronx y empezó a construir poder en la calle alrededor de 183 Street y Davidson Avenue. Dividió la organización en grupos para que la marca pudiera crecer mientras el liderazgo se mantenía cerrado. Grupos como 183 y Sex Money Murder. Las autoridades dijeron que el grupo se financiaba con drogas, prostitución, robos e intimidación, reclutando adolescentes y ordenando violencia para proteger territorio. En 2002, un jurado federal condenó a Porty por crimen organizado y delitos relacionados, incluidos conspiración, fraude y tráfico de drogas. En 2003, un juez lo sentenció a 50 años.
Ahora está recluido en el ADX Florence, donde el primer objetivo no es el castigo, es cortar la influencia. Número 11. Cornelio Corny Tristan. Cornelio Tristan no era famoso en la calle. La fiscalía dijo que era peligroso porque podía dar una orden desde una celda y la gente afuera se movía. Fiscales federales describieron a Tristan como un general de alto nivel de nuestra familia, una pandilla carcelaria del norte de California acusada de manejar drogas, extorsión y violencia a través de una cadena de mando. El gobierno dijo que los líderes usaban notas codificadas, conocidas como kites, para enviar instrucciones desde la unidad de vivienda de seguridad de Pelican Bay. En 2001, un gran caso federal que después se conocería como Operación Black Widow acusó a Tristan y a otros líderes de crimen organizado vinculado con homicidios e intentos de homicidio. La acusación central era clara. El liderazgo del grupo no se detenía en la puerta de la prisión. Según la fiscalía, se extendía a grupos callejeros y redes de drogas. Más tarde, Tristan se declaró culpable en el caso. En el tribunal, el gobierno describió admisiones que lo conectaban con asesinatos ligados a órdenes de la organización. En 2005, recibió una cadena perpetua en prisión federal. Y aquí es donde esto se convierte en una historia del ADX. Las autoridades querían cortar la comunicación y romper la coordinación para que el liderazgo no pudiera dirigir a la pandilla desde California. Tristan fue trasladado al sistema federal de la prisión Supermax y permanece en el ADX Florence. En el ADX, el objetivo no es la comodidad, es la contención, largas horas en soledad, contacto limitado y control estricto de los mensajes. Para hombres como Tristan, el silencio no es una metáfora, es la estrategia. Número 10. Joseph Pinky Hernández. En la mayoría de las pandillas, la prisión es el final de la cadena de mando. Para Joseph Pinky Hernández, según la fiscalía, la prisión se convirtió en el puesto de comando. Investigadores federales describieron a Hernández como un general de alto rango de nuestra familia, una pandilla carcelaria del norte de California basada en reglas, rangos y disciplina. La fiscalía dijo que el liderazgo aún podía comunicarse hacia afuera mediante notas codificadas, mensajeros de confianza y contactos familiares. Por eso su nombre aparece en la Operación Black Widow, el caso federal de crimen organizado dirigido al nivel más alto del grupo. La acusación fue directa. Asesinatos, tráfico de drogas e intimidación estaban siendo ordenados desde unidades de alta seguridad, no desde esquinas de la calle. Hernández más tarde se declaró culpable en un tribunal federal. La fiscalía describió admisiones que lo vinculaban con homicidios ordenados para proteger el poder de la organización. En 2005 recibió una cadena perpetua, pero la mayor preocupación del gobierno no era solo lo que había hecho. Según la fiscalía, era lo que todavía podía hacer. Investigadores describieron después a un familiar actuando como enlace de comunicación, pasando mensajes y moviendo dinero relacionado con los negocios de la pandilla, mientras los líderes estaban encarcelados. Ese es el tipo de canal que el ADX Florence está diseñado para romper. Por eso Hernández fue sacado del sistema penitenciario de California y colocado en el sistema federal de la prisión Supermax. En el ADX Florence, el contacto es limitado, los mensajes están controlados y el liderazgo queda aislado. Sin reuniones de grupo, sin presión externa, sin órdenes rápidas. Para Pinky, el castigo no es solo el tiempo, es el silencio, por diseño. Número 9. Gerald Cuete Rubalcaba. Gerald Cuete Rubalcaba no necesitaba un reflector. En el tribunal, la fiscalía lo describió como un general de nuestra familia, uno de los hombres en la cima que podía autorizar violencia, resolver disputas y mantener el dinero en movimiento. Nuestra familia no fue tratada como un grupo carcelario desordenado. Según la fiscalía, operaba como una estructura de mando, con líderes actuando desde módulos de alta seguridad y enviando instrucciones mediante notas codificadas e intermediarios de confianza. Por eso Rubalcaba se convirtió en objetivo de la Operación Black Widow, el caso federal de crimen organizado diseñado para golpear al liderazgo de nuestra familia. La acusación fue que órdenes emitidas desde el interior de la prisión estaban vinculadas con tráfico de drogas, grupos de robo y asesinatos utilizados para imponer disciplina. Rubalcaba más tarde se declaró culpable en un tribunal federal. Durante el proceso del acuerdo de culpabilidad, la fiscalía describió admisiones que conectaban al liderazgo superior con homicidios cometidos bajo la dirección de la organización.
En 2005, Rubalcaba fue sentenciado a cadena perpetua en prisión federal, junto con otros líderes veteranos de nuestra familia. Y aquí es donde el ADX importa. El gobierno no solo miraba hacia atrás. Según la Fiscalía, buscaba impedir que el liderazgo siguiera manejando la pandilla mediante mensajes. Por eso Rubalcaba fue trasladado al sistema federal de la prisión Supermax y recluido en el ADX Florence, donde el contacto es limitado, la comunicación está controlada y la cadena de mando se desacelera a propósito. Para un hombre acusado de liderar a través de órdenes escritas, el ADX no solo encierra el cuerpo, apunta al mensaje. Número 8. James Marcello. James Marcello no encajaba con la versión de Hollywood de un jefe de la mafia. Ese era el punto. En Chicago, el outfit sobrevivió manteniéndose en silencio, mezclándose y dejando que otros cargaran con la atención. Marcello nació en 1943 y pasó sus primeros años adultos trabajando en un empleo municipal en el Departamento de Calles y Saneamiento. Pero para los años 80, investigadores federales ya lo ubicaban cerca de la cúpula, manejando para jefes importantes y sentado en salas donde se tomaban decisiones. Fue descrito como un hombre de confianza, calmado, cuidadoso y útil. En 1992, el gobierno lo llevó a juicio junto a Sam Wings Carlisi. El cargo fue crimen organizado. Un jurado condenó a Marcello en 1993, vinculándolo con los negocios básicos del outfit, apuestas ilegales, cobros en la calle y préstamos usureros en los suburbios del oeste. La Fiscalía también dijo que estuvo involucrado en la planificación de un homicidio que nunca ocurrió y en la financiación de otras operaciones mafiosas. En 1995 fue sentenciado a 12 años y medio. Marcello salió en 2003. Tras su liberación, según informes, tuvo vínculos con la Administración de Asilos de Ancianos. Y fue entonces cuando su nombre empezó a aparecer de nuevo como jefe del outfit a principios y mediados de los años 2000. Algunos observadores del crimen organizado lo llamaron una figura decorativa, diciendo que el control diario lo llevaban otros hombres veteranos. Pero fuera o no una figura simbólica, la Fiscalía lo trató como parte del nivel de decisión, y eso fue lo que importó. Luego llegó la operación Family Secrets. En 2005, Marcello fue acusado por cargos de homicidio y crimen organizado, vinculados a décadas de violencia y dinero del outfit. El caso incluyó los asesinatos de 1986 de Tony "The Ant" Spilotro y su hermano Michael, nombres con peso en la historia de Chicago. Marcello pidió libertad bajo fianza, ofreciendo millones en propiedades. El juez dijo no. En 2007, el juicio de Family Secrets llegó al jurado. Marcello no testificó. El veredicto fue de culpabilidad. En 2009, un juez federal lo sentenció a cadena perpetua. Después de eso, incluso sus traslados se convirtieron en una batalla judicial, con un juez ordenando al buró de prisiones que lo devolviera a Chicago durante su apelación. Hoy Marcello está recluido en el ADX Florence, sin equipos, sin negocios en la calle, sin mensajes que puedan viajar. Solo una cadena perpetua en un lugar diseñado para apagar al crimen organizado, un recluso a la vez. Número 7. Luis Felipe. Conocido como King Blood, Felipe llegó a Nueva York a principios de los años 80. Para mediados de esa década ya estaba dando forma a algo más grande. En 1986, mientras estaba recluido en Rikers Island, Felipe ayudó a organizar lo que se convertiría en el capítulo de Nueva York de los Latin Kings. Comenzó como una estructura carcelaria. Luego pasó directamente a la calle. El modelo era simple y peligroso. Reglas, rangos y lealtad, reforzados con violencia. Más tarde la Fiscalía dijo que el verdadero poder de Felipe no era la fuerza física, era el control. Las órdenes se movían a través de cartas, visitas e intermediarios de confianza. Incluso desde una celda, según la Fiscalía, la organización siguió creciendo. Cuando Felipe salió, la influencia lo siguió. Investigadores dijeron que homicidios, agresiones e intimidación estaban ligados a decisiones tomadas desde la cúpula. Y cuando fue enviado de vuelta a prisión, el problema no se detuvo. Eso fue lo que hizo diferente su caso. En un tribunal federal, el gobierno argumentó que el encarcelamiento normal no era suficiente. Los jueces estuvieron de acuerdo. Felipe fue condenado bajo leyes de crimen organizado y sentenciado a cadena perpetua, más décadas adicionales. Pero la sentencia incluyó algo inusual: restricciones extremas de comunicación.
sin contacto con otros reclusos, sin mensajes a miembros de la pandilla, sin acceso que pudiera transmitir instrucciones. Los tribunales expusieron la razón, según la fiscalía, porque cuando Felipe se comunicaba, la gente resultaba herida. Las apelaciones impugnaron esas condiciones, alegando que iban demasiado lejos. Los tribunales las confirmaron. Con el tiempo, el Buró de Prisiones tomó la decisión que coincidía con esa preocupación. Luis Felipe fue trasladado al ADX Florence, la prisión Supermax federal diseñada para aislar a figuras de liderazgo que aún podrían mandar desde el encierro. En el ADX, el sistema se enfoca en una sola cosa: romper la cadena de comunicación. Largas horas en soledad, controles estrictos sobre el correo, sin interacción grupal, sin oportunidad de reconstruir una red. Luis Felipe no está ahí por peleas callejeras ni por hacer ruido. Está ahí porque los jueces creyeron que su voz importaba demasiado. En el ADX Florence, esa voz no tiene a dónde ir. Número 6. Jeff Ford. Jeff Ford no está en el ADX Florence por ser un jefe callejero ruidoso. Según la fiscalía, está ahí porque intentó intercambiar violencia por dinero extranjero, y el sistema decidió que no debía volver a tener acceso a personas. Nacido en 1947, Ford creció en el South Side de Chicago. De adolescente ayudó a formar la pandilla que se convertiría en los Black P. Stones. Para los años 60 ya no era solo un grupo de vecindario. Según informes, se trataba de una coalición con miles de miembros y una cadena de mando construida alrededor de generales. Ford también aprendió a operar en público. Su organización se movía entre la política y programas comunitarios, y en un momento obtuvo fondos gubernamentales destinados a capacitación laboral. Luego llegaron las investigaciones. En los años 70, Ford fue condenado en un tribunal federal por el uso indebido de fondos y cumplió condena. Cuando salió, volvió a reconstruir la marca, transformando a los Stones en el Rukn, concentrando el control en un pequeño círculo interno y usando una nueva identidad para blindar a la organización. Las autoridades dijeron que el lado criminal continuó: drogas, extorsión y aplicación de castigos. En 1983, Ford fue condenado por tráfico de drogas. Pero la prisión no detuvo el liderazgo. Investigadores dijeron que usó llamadas telefónicas regulares para dirigir a el Rukn desde el interior. Luego llegó el cargo que lo cambió todo. En 1987, Ford fue condenado por conspiración y cargos de armas vinculados a un acuerdo con funcionarios libios, ataques dentro de Estados Unidos a cambio de armas y alrededor de $2,5 millones. Esa sentencia se sumó a su condena por drogas. En 1988, también fue condenado por ordenar un homicidio cometido en 1981. El castigo total fue enorme, en la práctica permanente. En 2006, Ford fue trasladado al ADX Florence, bajo una orden de no contacto humano. Esa es la diferencia en su caso. En el ADX, la mayoría de los hombres pierde la libertad. Ford perdió el acceso, porque el acceso era su arma. Número 5. Tyler Davis Bingham. Tyler Davis Bingham no era un gángster de la calle, era un intermediario de poder dentro de prisión. Y dentro del sistema federal, eso puede ser aún más peligroso. Lo llamaban The Hulk. No porque fuera ruidoso, sino porque la gente creía que podía imponer disciplina y miedo a través de múltiples prisiones sin salir nunca de custodia. Fiscales federales vincularon a Bingham con la Aryan Brotherhood, una de las pandillas carcelarias supremacistas blancas más violentas del país. El argumento del gobierno fue claro: no se trataba de violencia carcelaria aleatoria. Según la fiscalía, era liderazgo organizado, usando una cadena de mando. A principios de los años 2000, fiscales federales presentaron un enorme caso de crimen organizado dirigido a la cúpula de esa estructura. Los cargos se basaron en la idea de que la pandilla operaba como un negocio. Las órdenes salían, otros las ejecutaban, y el liderazgo se mantenía aislado. La fiscalía acusó a Bingham de ser un tomador de decisiones de alto nivel, alguien que podía autorizar homicidios, resolver disputas y dirigir violencia destinada a proteger el control de la organización. El juicio fue enorme y las apuestas fueron reales. El gobierno solicitó la pena capital. Tras meses en los tribunales, el jurado condenó a Bingham por cargos graves de crimen organizado y homicidio. Pero cuando llegó el momento de decidir la pena de muerte, el jurado no logró una decisión unánime. Ese detalle importa, porque muestra la gravedad del caso y lo difícil que puede ser que 12 personas se pongan de acuerdo sobre una ejecución,
incluso en un proceso por pandillas carcelarias. Al final la sentencia igual se cerró de golpe. Múltiples cadenas perpetuas en prisión federal, sin libertad condicional, sin una salida realista. Y por eso su historia termina donde termina. Bingham está recluido en el ADX Florence, la prisión Supermax federal, construida para internos que el sistema cree que aún pueden liderar, reclutar u ordenar violencia desde dentro. En el ADX, el objetivo es romper la comunicación y reducir la coordinación a casi nada. Contacto limitado, controles estrictos y largas horas en soledad. Para Tyler de Hulk Bingham, el castigo no es solo el tiempo, es el aislamiento que impide que su influencia se propague. Número 4. Alfredo el Muchomo Beltrán Leiva. Alfredo Beltrán Leiva no era famoso por ser llamativo. Era peligroso porque, según las autoridades, podía mover drogas como una empresa de carga mueve mercancía, en silencio, de forma repetible y en volúmenes masivos. Conocido como el Mochomo, ascendió junto a sus hermanos dentro de la organización Beltrán Leiva durante los años 90 y 2000, cuando las rutas de tráfico en México se estaban convirtiendo en corredores industriales. Autoridades estadounidenses lo describieron después como un hombre que administraba el flujo, obteniendo cocaína de proveedores sudamericanos, moviéndola por aire, tierra y mar hacia México, y luego empujándola por puntos de acopio rumbo a la frontera con Estados Unidos. El objetivo no era un solo gran cargamento, era un sistema, envíos de varias toneladas, movimiento constante y redundancia para que el negocio siguiera funcionando incluso cuando partes eran golpeadas. Ese sistema no estaba protegido por contratos. Según la Fiscalía, estaba protegido por el miedo. Investigadores describieron homicidios, secuestros y tortura utilizados para controlar rutas, castigar rivales y mantener a la gente en silencio. Si un grupo local se negaba a pagar, si un transportista perdía mercancía, si un contacto parecía inestable, la Fiscalía dijo que la violencia era la herramienta que mantenía estable en la red. Y el alcance no era solo a nivel calle. La red de los Beltrán Leiva ayudó a dominar el tráfico en el occidente de México y durante años trabajó junto al cártel de Sinaloa. Cuando esa alianza colapsó, especialmente tras el arresto de Alfredo, según informes siguieron represalias, y la ruptura ayudó a alimentar una guerra entre cárteles que reconfiguró la región. Eso es lo que ocurre cuando cae un jefe logístico. Las rutas cambian, las alianzas se rompen, y vienen las consecuencias. En los registros, la Fiscalía luego puso cifras. Al menos 27.9 toneladas movidas entre 2000 y 2012, y 529 millones de dólares en decomisos ordenados al dictarse la sentencia. Fue arrestado en 2008, extraditado en 2014 y sentenciado a cadena perpetua en 2017. En 2022 fue trasladado al ADX Florence, porque para un hombre construido para operar una máquina de tráfico, lo más peligroso que posee no es un arma, es la red. Y el ADX está diseñado para cortarla. Número 3. Rubén el Menchito Oseguera González. A las 3:30 de la mañana, fuerzas especiales mexicanas irrumpieron en una casa en Zapopan. El objetivo no era un pistolero de la calle. Según las autoridades, era el hijo del jefe del cártel, el que llamaban el operador. Rubén Oseguera González era conocido como el Menchito. Nacido en 1990 en el área de San Francisco, estaba vinculado tanto a Estados Unidos como a México. Y de acuerdo con autoridades mexicanas y estadounidenses, no solo vivía del nombre de su padre. Lo describieron como una figura de alto rango del CJNG, a menudo señalado como segundo al mando, vinculado al tráfico internacional de drogas y a los grupos armados que imponían el control del cártel. Las acusaciones no eran menores. Las autoridades dijeron que ayudó a gestionar el movimiento de drogas hacia Estados Unidos, manejó activos financieros y supervisó equipos armados que presionaban a la gente para trabajar, pagar o desaparecer del territorio. También lo acusaron de dirigir operaciones de robo de combustible en Jalisco, otra fuente de ingresos con violencia real detrás. Luego vino la parte que volvió caótica su historia, los arrestos que no se sostuvieron. Fue capturado en enero de 2014, liberado y luego arrestado de nuevo de inmediato al salir. Liberado otra vez, arrestado otra vez. En 2015, el mismo patrón se repitió, detenido, liberado y luego detenido nuevamente, mientras los fiscales intentaban construir un caso que pudiera sostenerse ante un juez. Cada vez, según las autoridades, el mensaje del CJNG fue contundente.
Tras su captura en 2014, hombres armados secuestraron y quemaron autobuses en toda el área de Guadalajara. Una intimidación pública destinada a mostrar que el cártel aún podía paralizar una ciudad. Con el tiempo, México lo mantuvo en prisiones federales de máxima seguridad, incluida una instalación de alta seguridad en Oaxaca. Estados Unidos también avanzó para encerrarlo. Autoridades estadounidenses lo acusaron de importar y distribuir narcóticos en Estados Unidos y de usar armas de fuego para proteger esas operaciones. El 21 de febrero de 2020 fue extraditado a Estados Unidos. El 7 de marzo de 2025 fue sentenciado a cadena perpetua. Para un operador de cártel, la prisión no es solo una celda. Es una prueba si aún puede comunicarse, coordinar y controlar. Los tribunales decidieron que la respuesta tenía que ser no. Número 2. Dairo Antonio Úsuga, Otoniel. No capturaron a Otoniel en una mansión. Lo capturaron como a un objetivo de guerra. Cientos de soldados, helicópteros sobrevolando, drones escaneando la selva, carreteras y ríos bloqueados para que un solo hombre no pudiera escapar. Ese hombre era Dairo Antonio Úsuga, el máximo líder del Clan del Golfo. Nacido en 1971 en Necoclí, Colombia, Otoniel pasó por grupos armados antes de dirigir un cártel. A los 18 años se unió a la guerrilla del EPL. Tras la desmovilización, pasó a las filas de las AUC paramilitares, donde el poder significaba territorio, armas y miedo. Ese entrenamiento se trasladó directamente al narcotráfico. Para mediados de los años 2000, según la Fiscalía, ya estaba dentro de la organización que se convertiría en el Clan del Golfo. En 2009, él y su hermano tomaron el control. Tras la muerte de su hermano en un operativo, Otoniel se convirtió en el líder máximo. Más tarde, fiscales estadounidenses lo calificaron como el traficante colombiano más violento y significativo desde Pablo Escobar. Y los números se volvieron el titular. En un tribunal federal, fiscales de Estados Unidos dijeron que envió casi 100 toneladas métricas de cocaína hacia Estados Unidos, movidas por tierra y mar. Las autoridades lo acusaron de ordenar asesinatos de policías, soldados y civiles, reclutar a menores y cometer otros delitos graves vinculados al control del cártel. Durante una década, Colombia lo buscó. En algunos momentos participaron más de 1000 agentes. Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones. Su nombre acumuló 132 órdenes de captura. En octubre de 2021, la inteligencia redujo su escondite en la región de Urabá, cerca de la frontera con Panamá. El 23 de octubre de 2021 fue capturado. El 4 de mayo de 2022 fue extraditado a Estados Unidos. Se declaró culpable en Nueva York en enero de 2023. En agosto de 2023, un juez lo sentenció a 45 años de prisión y le impuso una multa de $216 millones. Y desde enero de 2024, Otoniel está recluido en el ADX Florence, donde el objetivo del sistema es simple: aislar al líder y cortar la cadena de mando. Número 1. Joaquín El Chapo Guzmán. El Chapo no fue famoso porque se escondiera bien. Fue famoso porque, según la Fiscalía, podía mover mercancía como una empresa de transporte, en silencio, de forma constante y a escala industrial. Joaquín Guzmán nació en 1957 en la zona rural de Sinaloa y creció en la pobreza. Dejó la escuela temprano y entró joven al negocio de las drogas. Pero lo que lo hizo distinto no fue el temperamento ni los discursos. Fueron los sistemas, las rutas, la logística y la capacidad de mantenerlos funcionando. Para los años 80 ya había escalado a los círculos más altos del tráfico en México. Cuando la vieja estructura de cárteles se fracturó, Guzmán ayudó a construir lo que se convertiría en el cártel de Sinaloa. La Fiscalía dijo que su ventaja era el método: células de distribución a lo largo de Estados Unidos, cargamentos más pequeños para reducir riesgos y, de manera célebre, túneles transfronterizos que movían drogas por debajo del suelo en lugar de pasar por retenes. Más tarde, autoridades estadounidenses describieron a su organización como una tubería para cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana hacia Estados Unidos y más allá. En su apogeo, dijeron las autoridades, importó más drogas a Estados Unidos que cualquier otro traficante. Y su alcance no era solo el producto. Según las autoridades, incluía corrupción, sobornos y protección, desde grupos callejeros hasta funcionarios que miraban hacia otro lado. La violencia alrededor de ese negocio no era aleatoria. La Fiscalía la presentó como un mecanismo de control. Las guerras entre cárteles convirtieron corredores clave en zonas de muerte.
especialmente cuando los rivales peleaban por cruces fronterizos y rutas. Un solo conflicto podía reconfigurar una región entera, porque el dinero seguía al corredor. Luego llegaron las caídas y los regresos. Capturado en 1993, fugado en 2001, capturado de nuevo en 2014, fugado otra vez en 2015 y finalmente recapturado en 2016. Las recompensas aumentaron. La presión se volvió global. En 2017 fue extraditado a Estados Unidos. En 2019, un jurado federal en Nueva York lo declaró culpable de cargos mayores de tráfico y crimen organizado. La sentencia fue cadena perpetua, más 30 años adicionales, con más de 12.6 mil millones de dólares ordenados en decomiso. Hoy, el Chapo está recluido en el ADX Florent. Para un hombre cuyo poder era el movimiento, las rutas, los envíos y los mensajes, el ADX está diseñado para quitarle lo único de lo que vivía: la capacidad de dirigir un sistema.